libro de Génesis, en el capítulo número 9, encontramos cuando Dios y Noé hacen un pacto, y en este pacto Dios pone el arco iris como señal, como recordatorio o monumento de que Él jamás destruiría la tierra con otro diluvio. Si seguimos leyendo la Biblia, encontramos en varias ocasiones donde se utilizan símbolos o monumentos como recordatorios de eventos o de pactos que se hicieran ya entre Dios y los seres humanos, o eventos en los que Dios actuó a favor de los seres humanos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo número 28, vemos el relato de cuando Jacob duerme sobre la piedra, tiene el sueño de la escalera, y al levantarse hace un pacto con Dios y lo conmemora poniendo una piedra como monumento recordatorio de ese pacto entre él y Dios. Si usted lee más adelante en el libro de Josué, encuentra en el capítulo número 4 que Dios le dice a Josué que tome de las piedras que estaban en el medio del río Jordán y las pusieran en un montón para que sirvieran de recordatorio para las generaciones futuras, para que ellos pudieran saber que Dios secó el río y les permitió el paso al pueblo de Israel dentro de la tierra de Canaán. En el libro de Primera de Samuel también, el capítulo número 7, está el relato de cuando los israelitas pelearon contra los filisteos y hasta Dios peleó de parte de ellos. Y cómo al final de la pelea, Samuel levantó un monumento y le puso por nombre Ebenezer, para que ellos tuvieran conciencia de que hasta ahí los había ayudado Jehová. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué sirven los monumentos? Está bien claro si vemos el ejemplo de Dios con Josué, en Josué capítulo número 4, versículo 6 en adelante, que Dios dice, este monumento es para que cuando los hijos de ustedes pregunten qué son estas piedras, ustedes les digan que Dios secó el río y les permitió el paso a ustedes a la tierra prometida, para que en las generaciones futuras, tanto los hijos como los padres estuvieran conscientes de lo que Dios ha sido capaz de hacer y que esto sirviera de prueba de lo que Dios es capaz de hacer en el futuro. Entonces, ¿qué sucede con usted y conmigo cuando tenemos presentes, cuando tenemos ahí en nuestra memoria, siempre recordando lo que Dios ha hecho, no solamente en el pasado, sino lo que está haciendo hoy en día por usted y por mí? ¿Qué sucede cuando tenemos todas esas historias de la Biblia grabadas en nuestra mente y estamos conscientes de esos monumentos, ya sea en la naturaleza o en nuestra propia carne, que vemos cómo Dios nos ha librado y nos ha ayudado? Cuando tenemos eso presente en nuestra mente, entonces se cumple lo que dice Romanos 10:17, que dice, mas la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando llenamos nuestra mente de todas las hazañas y todas las pruebas y las maravillas que Dios ha hecho, tanto en la naturaleza como en el pasado con los israelitas, con los discípulos, con los apóstoles y demás, entonces nuestra mente se carga y se llena de esa lámpara que es la palabra, y entonces nos ilumina la mente en todas las situaciones para que podamos recordar, para que tengamos siempre en nuestra memoria presente que nuestro Dios es un Dios que puede. Nuestro Dios es un Dios que está dispuesto y disponible para no solamente actuar en nuestro favor, sino también demostrar su poder de una manera que sirva de testimonio en la vida de nosotros y que también inspire a las demás personas. Entonces, ¿cuál es el uso, cuál es la finalidad de estos monumentos y demás? Es desarrollar nuestra fe. Porque así como leemos la Biblia y vemos lo que Dios fue capaz de hacer en el pasado, entonces confiaremos más de que lo que Él pudo hacer en el pasado, Él puede hacerlo hoy en día en la vida tuya y en la vida mía. La pregunta entonces es, ¿qué ha hecho Dios por ti y qué tanto te estás llenando tú de la palabra de Dios? Si te llenas de la palabra de Dios, tendrás la fe bíblica, una fe basada en evidencia, una fe basada en esos monumentos que están registrados en la palabra de Dios y, espero, en esos monumentos que son las historias, los testimonios de lo que ha ocurrido en la vida tuya.